Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy. Ya saben que me encanta traerles toda la actualidad del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas historias que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Y hoy, amigos míos, tenemos una de esas historias, una que ha estado en boca de todos, una que ha generado controversia y muchísima pasión. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca y su relación con el igualmente talentoso Can Yaman. Sí, sé que lo estaban esperando y aquí estoy, lista para desempaquetar todo este drama y analizarlo a fondo. Porque, seamos sinceros, esta relación ha sido una verdadera montaña rusa. Rumores, especulaciones, declaraciones contradictorias. Ha habido de todo. Y por supuesto, en medio de todo este torbellino, también ha habido mucho amor, o al menos, una fuerte conexión que ambos han defendido a capa y espada. Hoy vamos a profundizar en los altibajos de esta relación, vamos a analizar las declaraciones de Demet, especialmente esa explosión mediática que dio de qué hablar, y vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos artistas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fue innegable. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Los fans enloquecidos por la pareja ficticia, comenzaron a soñar con que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y para alegría de muchos, durante un tiempo pareció que sus deseos se estaban haciendo realidad. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo momentos cómplices, y los rumores de un romance no tardaron en encender las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, lo que comenzó como un cuento de hadas pronto se convirtió en un culebrón lleno de giros inesperados. Las declaraciones ambiguas, las fotos comprometedoras y los rumores de celos y discusiones fueron erosionando la imagen idílica que los fans habían construido. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Demet y Can habían roto. La decepción fue palpable y las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias de personalidad y hasta de terceros en discordia. Pero lo cierto es que, más allá de los rumores, las razones reales de la ruptura siguen siendo un misterio. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la ruptura, la llama entre Demet y Can nunca se extinguió. O al menos, eso es lo que muchos creen. A lo largo de los años han seguido apareciendo noticias y rumores sobre posibles reconciliaciones, encuentros secretos y mensajes en clave. Y en medio de todo este caos, Demet ha optado por mantener un perfil relativamente bajo, evitando hablar directamente sobre su relación con Can. Hasta ahora. Porque recientemente Demet protagonizó una explosión mediática que dejó a todos boquiabiertos. Durante una entrevista, la actriz fue interrogada directamente sobre Can Yaman y su relación. Y en lugar de evadir la pregunta como solía hacer, Demet decidió hablar con el corazón en la mano. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque quiero darles mi propia interpretación, pero sí puedo decirles que fue una declaración cargada de emoción, de pasión y de defensa. Demet defendió su amor con Can, o al menos, la conexión especial que compartieron, y dejó claro que, a pesar de los altibajos, siempre habrá un lugar para él en su corazón. Esta explosión mediática generó una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans celebraron las palabras de Demet como una confirmación de que el amor entre ella y Can sigue vivo. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos, argumentando que las palabras de Demet eran ambiguas y que no necesariamente implicaban una reconciliación. Y luego están los que simplemente disfrutaron del drama y se dedicaron a analizar cada palabra y cada gesto de la actriz. Pero más allá de las reacciones, lo importante es tratar de entender qué es lo que realmente quiso decir Demet. ¿Estaba confirmando una reconciliación? ¿Estaba simplemente recordando una historia de amor que fue importante para ella? ¿O estaba tratando de enviar un mensaje a Can,
una especie de indirecta para ver ese. Y aún hay posibilidades de retomar la relación. Personalmente creo que Demet fue honesta y sincera. Creo que realmente siente algo por Can, y que a pesar de los problemas que tuvieron, guarda un recuerdo especial de su relación. No creo que necesariamente esté buscando una reconciliación, pero tampoco creo que la descarte por completo. Creo que está abierta a lo que el destino le depare, y que si las circunstancias fueran las adecuadas, no dudaría en darle una segunda oportunidad a su amor con Can. Pero también es importante tener en cuenta que Demet es una mujer inteligente y con carácter. Sabe lo que quiere y no está dispuesta a conformarse con menos. Si va a volver con Can, será bajo sus propios términos, y solo si siente que realmente vale la pena. No va a dejarse llevar por la presión de los fans ni por las expectativas de los medios. Va a seguir su propio corazón, y eso es algo que admiro profundamente de ella. Y hablando de Can, ¿qué piensa él de todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha optado por mantener silencio y no alimentar más los rumores. Algunos dicen que está esperando el momento adecuado para hablar, otros creen que no quiere revivir el pasado y prefiere seguir adelante con su vida. Y también hay quienes piensan que está esperando una señal más clara por parte de Demet antes de dar el siguiente paso. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Can no hace más que aumentar la intriga y la especulación. Los fans están ansiosos por saber qué piensa él de las palabras de Demet, y si está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su amor. Pero por el momento tendrán que seguir esperando. Mientras tanto, Demet sigue enfocada en su carrera profesional. La actriz está imparable protagonizando nuevas series y películas que la están consolidando como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Y a pesar de todo el drama que rodea su vida personal, Demet sigue demostrando su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Y eso es algo que también admiro mucho de ella. Porque es fácil dejarse llevar por la fama y el escándalo, pero Demet ha sabido mantener los pies en la tierra y seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Es una mujer fuerte e independiente y con mucho talento, y estoy segura de que le esperan grandes cosas en el futuro. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. Un misterio que nos apasiona, que nos intriga y que nos hace soñar con la posibilidad de un final feliz. Porque seamos sinceros, a todos nos encantaría ver a Demet y Can juntos de nuevo. Su química es innegable, su conexión es evidente y su historia de amor es digna de una película. Pero al final del día, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si están dispuestos a superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Nosotros como fans, solo podemos observar desde la distancia y esperar lo mejor. Y eso es lo que voy a hacer yo. Voy a seguir apoyando a Demet y a Can en sus carreras profesionales, y voy a esperar pacientemente a ver qué les depara el futuro. Y si algún día deciden volver a estar juntos, seré la primera en celebrarlo. Porque al final del día, creo en el amor. Creo en las segundas oportunidades. Y creo que Demet y Can merecen ser felices, juntos o separados. Pero antes de despedirme, quiero aclarar algo importante. Este vídeo es simplemente mi opinión personal sobre la situación. No pretendo tener la verdad absoluta, ni tampoco quiero juzgar las decisiones de Demet y Can. Simplemente quiero compartir mi punto de vista con ustedes y abrir un debate sobre este tema que tanto nos apasiona. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de Demet? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Como resumen, hemos explorado la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta la reciente explosión de Demet defendiendo su amor, o al menos, lo que significó Can en su vida. Analizamos las posibles interpretaciones de sus palabras y las reacciones del público, sin dejar de lado el silencio de Can. Concluimos que aunque el futuro es incierto, su historia sigue capturando la imaginación de muchos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido.
Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Demet y Can? Me encantaría saber qué piensan ustedes. No se corten y déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les resultó interesante o entretenido, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias de nuevo por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. *** añadiendo profundidad, más allá del drama superficial ***. Ahora bien, para entender completamente la magnitud de este drama y por qué sigue fascinando a tantos, necesitamos profundizar un poco más. No se trata solo de dos caras bonitas y una serie de televisión exitosa. Hay mucho más en juego: las presiones de la fama, las expectativas del público, las complejidades de las relaciones personales en un mundo hiperconectado y la lucha por mantener la autenticidad en medio de todo el caos. Erkenci-Kus, el detonante de la obsesión ***. Erkenci-Kus fue mucho más que una simple telenovela. Se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Demet y Can al estrellato internacional. La serie, con su trama romántica, sus paisajes exóticos y su humor ligero, resonó con audiencias de todo el mundo. Pero fue la química innegable entre Demet y Can lo que realmente cautivó a los espectadores. Sus personajes, Sanem y Can, que coincidencia con sus nombres reales, parecían estar hechos el uno para el otro, y la gente no podía evitar preguntarse si ese amor se extendía fuera de la pantalla. La serie no solo les dio fama y reconocimiento, sino que también creó una narrativa, una historia de amor que el público quería desesperadamente que fuera real. Los fans invirtieron emocionalmente en la relación de Sanem y Can, y esa inversión se tradujo en una presión constante sobre Demet y Can para que estuvieran juntos en la vida real. Esto inevitablemente afectó su relación, añadiendo una capa de complejidad y escrutinio público que pocas parejas pueden soportar. ***, la era de la especulación, rumores y fotos comprometedoras ***. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kus, los rumores de un romance entre Demet y Can se intensificaron. Cada foto, cada interacción en las redes sociales, cada declaración ambigua era analizada minuciosamente en busca de pistas. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar un momento que confirmara la relación. Y claro, algunas fotos comprometedoras aparecieron, alimentando aún más la especulación. Recuerdo vívidamente esas semanas. Cada día era una nueva noticia, un nuevo rumor, una nueva teoría. Los foros de fans estaban en llamas, llenos de discusiones acaloradas y análisis exhaustivos. Algunos fans juraban que estaban juntos, citando cada mirada, cada sonrisa como prueba irrefutable. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie. Pero independientemente de la verdad, el hecho es que la presión era enorme. Demet y Can estaban constantemente en el centro de atención, y cada uno de sus movimientos era examinado y juzgado. No podían tener una conversación casual sin que se interpretara como una señal de romance. No podían salir a cenar sin que se especulara sobre una cita romántica. Era una situación insostenible que inevitablemente puso a prueba su relación. ***, la ruptura, decepción y especulaciones ***. Cuando finalmente se anunció la ruptura, la decepción fue palpable. Los fans que habían invertido tanto emocionalmente en la relación se sintieron traicionados. ¿Cómo podía ser que su cuento de hadas favorito no fuera real? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones sobre las razones de la ruptura fueron numerosas y variadas. Se habló de incompatibilidad de agendas, ya que Can estaba cada vez más enfocado en su carrera internacional, mientras que Demet se mantenía más centrada en Turquía. También se rumoreó sobre diferencias de personalidad, con algunos diciendo que Can era demasiado impulsivo y Demet más reservada. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceros en discordia,
con algunos medios sugiriendo que ambos habían tenido relaciones con otras personas durante el romance. Pero lo cierto es que, más allá de los rumores, nadie sabe realmente qué pasó entre Demet y Can. Su relación era algo personal, y las razones de su ruptura probablemente eran complejas y multifacéticas. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos, y que ambos necesitaron tiempo para sanar y seguir adelante con sus vidas. *** El silencio después de la tormenta, un perfil bajo y nuevos horizontes ***. Después de la ruptura, Demet optó por mantener un perfil relativamente bajo. Se concentró en su trabajo protagonizando nuevas series y películas que demostraron su talento y versatilidad. Evitó hablar directamente sobre su relación con Can, optando por respuestas genéricas y diplomáticas cuando se le preguntaba al respecto. Esta estrategia fue inteligente, ya que le permitió recuperar el control de su narrativa y evitar alimentar más los rumores. Demet demostró que era mucho más que la novia de Can Yaman, que era una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. Can, por su parte, también se enfocó en su carrera. Se mudó a Italia, donde protagonizó varias producciones internacionales y consolidó su estatus como estrella global. Al igual que Demet, evitó hablar directamente sobre la relación, aunque ocasionalmente hacía comentarios ambiguos que mantenían viva la llama de la especulación. ***. La explosión mediática, Demet habla con el corazón en la mano ***. Y llegamos al punto crucial de esta historia, la reciente explosión mediática de Demet. Durante una entrevista, la actriz fue presionada para hablar sobre Can Yaman, y en lugar de evadir la pregunta, como solía hacer, decidió ser honesta y sincera. Lo que dijo Demet fue impactante no solo por la franqueza con la que habló, sino también por la emoción que transmitió. Reconoció que su relación con Can había sido especial, que habían compartido momentos únicos y que siempre habría un lugar para él en su corazón. Demet no confirmó una reconciliación, pero tampoco la descartó por completo. Dejó claro que estaba abierta a lo que el futuro le depare, y que si las circunstancias fueran las adecuadas, estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a su amor con Can. ***. Interpretando las señales, esperanza o nostalgia, ***. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué significa realmente esta declaración de Demet? ¿Está enviando una señal a Can? ¿Está tratando de revivir el pasado? ¿O simplemente está siendo honesta sobre sus sentimientos? Personalmente creo que Demet está siendo auténtica. Creo que realmente siente algo por Can, y que a pesar de los problemas que tuvieron, guarda un recuerdo especial de su relación. No creo que esté buscando activamente una reconciliación, pero tampoco creo que la descarte por completo. Creo que está abierta a la posibilidad, pero solo si las circunstancias son las adecuadas. También creo que Demet está siendo inteligente. Sabe que su declaración generará un gran revuelo mediático, y está utilizando esa atención para promover su trabajo y mantener su nombre en el centro de atención. Pero al mismo tiempo creo que también está siendo honesta sobre sus sentimientos, lo que la hace aún más atractiva y relatable para sus fans. ***. El silencio de Can, indiferencia o reflexión, ***. El silencio de Can después de la declaración de Demet es igualmente intrigante. ¿Por qué no ha respondido? ¿Qué está pensando? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Demet? Hay varias posibles explicaciones para su silencio. Tal vez esté esperando el momento adecuado para responder. Tal vez no quiera alimentar más los rumores. Tal vez esté reflexionando sobre sus sentimientos y decidiendo qué hacer a continuación. También es posible que Can simplemente no esté interesado en revivir el pasado. Tal vez esté contento con su vida actual y no quiera volver a una relación que terminó hace mucho tiempo. Independientemente de la razón, el silencio de Can no hace más que aumentar la intriga y la especulación. Los fans están ansiosos por saber qué piensa él de todo esto, y si está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su amor con Demet. ***. Más allá del romance, 2 carreras en ascenso ***. Es importante recordar que Demet y Can son mucho más que una simple pareja romántica. Son 2 actores talentosos y exitosos con carreras prometedoras por delante. Demet está consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando series y películas que demuestran su versatilidad y talento. Can está triunfando en el mercado internacional, trabajando en producciones de alto perfil y ganando reconocimiento en todo el mundo.
Independientemente de lo que suceda con su relación personal, ambos tienen un futuro brillante por delante. Y eso es lo que realmente importa. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kus, un cuento de hadas inolvidable asterisco asterisco. Aunque su relación haya terminado, el legado de Erkenci-Kus perdura. La serie sigue siendo popular en todo el mundo, y la química entre Demet y Can sigue cautivando a los espectadores. Erkenci-Kus nos enseñó sobre el poder del amor, la importancia de seguir nuestros sueños y la belleza de la conexión humana. Y aunque la historia de amor entre Demet y Can no haya tenido un final feliz en la vida real, siempre tendremos la serie para recordarnos la magia que compartieron en la pantalla. Asterisco asterisco un final abierto, la esperanza nunca muere asterisco asterisco. Y así, llegamos al final de esta larga y sinuosa historia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio, un enigma que nos apasiona y nos intriga. ¿Volverán a estar juntos algún día? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir apoyándolos en sus carreras, apreciando su talento y soñando con la posibilidad de un final feliz. Porque al final del día, la esperanza nunca muere. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Recuerden, este es solo mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más dramas y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.